Vamos a recibir a un invitado que ya tenemos sentado acá en la mesa. Es un lujo porque es investigador principal de CIPEC, Rafael Rothman. Bienvenido, Rafael, un gusto. Muchas gracias por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, te digo que Rafael es economista y doctor en demografía por la Universidad de California en Berkeley. Es especialista en envejecimiento, protección social y pensiones y tiene una larga trayectoria en el Banco Mundial. Conocedor de el sistema previsional argentino también en profundidad, del que viene a hablar hoy en Córdoba. Es interesante porque, iba a decir, recién repasamos todo coyuntura, todo el programa es coyuntura, con el Congreso, sí, con la visita de Milei a Estados Unidos para sacar un parche para llegar a las elecciones. Y el CIPEC es una institución que viene estudiando siempre los temas estructurales, que son lo importante. Lo que nunca trabajamos y por eso no terminamos de solucionar los problemas centrales que tiene este país. Es parte del problema, es que en nuestro país lo urgente tiende a llevarnos puestos y no nos da tiempo ni margen para otra cosa porque es urgente y no es que son irresponsables, es que de verdad es urgente. Pero eso nos impide muchas veces pensar y discutir cosas más de fondo, que son al final del día esos son los problemas que generan después los líos que tenemos que resolver con urgencia. Entonces, si no conseguimos un poco de espacio para discutir el largo plazo, para discutir las tendencias, para discutir las políticas y las instituciones que son relevantes, no en los próximos, ya iba a decir 2 años, pero a lo mejor son 2 semanas, a esta altura no tengo muy claro, sino pensar en el largo plazo, es muy difícil resolver problemas que después nos atacan de vuelta y nos siguen complicando la vida, ¿no? Bien. Hoy, ¿cuáles serían los problemas vitales que tiene que enfrentar el sistema previsional argentino? Además de lo que ya conocemos a nivel mundial, la gente vive más, hay que afrontar más costos, pero también tiene particularidades nuestro sistema, ¿no? La mitad de la población está en negro, está en forma, no está registrada. Yo te diría, a ver, hay algunos problemas de contexto que son generales. La población envejece, la población argentina va a envejecer más rápido que otras y eso va a ser un desafío. Los problemas fiscales que tenemos en la Argentina en general hacen que sea todo un poco más difícil. Eso es contexto que hay que trabajarlo y resolverlo. Ahora, el sistema previsional en sí tiene, si hay que caracterizarlo con 3 palabras claras, yo te diría que es caro, injusto e ineficiente. Es caro porque gastamos mucho. Argentina gasta en jubilaciones y pensiones en todo el país, sumando todos los regímenes nacionales, provinciales, especiales, todo lo que hay dando vueltas, gastamos algo así como un 10% del Producto Bruto. Eso se parece a lo que gasta Bélgica, a lo que gasta Holanda, países que son el doble de viejos que nosotros demográficamente. O sea, hay un problema, gastamos mucho más de lo que deberíamos. Y que deben tener prestaciones infinitamente mejores. Y tienden a tener prestaciones mejores a las nuestras. Además de gastar mucho, es muy injusto. Tratamos en forma muy desigual a gente parecida y tratamos parecido a gente muy desigual. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tenemos muchos regímenes de excepción. Ustedes en Córdoba tienen un régimen provincial muy fuerte, pero entonces la persona que trabajó para el Estado cordobés y se jubiló habiendo sido empleado público cordobés va a tener una jubilación mucho mejor que el que trabaja al lado en una empresa privada. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Sí, está bien, es legal, no estoy discutiendo que sea legal, pero ¿es justo? ¿Aporta a que la sociedad funcione mejor? Yo creo que no. Y estamos llenos de eso, estamos llenos de regímenes particulares para grupos específicos. ¿Cuántos son, Rafael? Porque tienen el dato en... Hay cerca de 200 regímenes de excepción en Argentina. Cerca de un 40% de los beneficios provisionales en Argentina son no del régimen general, sino de alguna excepción. La excepción es muy poco excepcional. Claro. Estamos repletos. Son pocos los que están en el régimen general. La mayoría tiene siempre una excepción. Gente que se jubila a los 45 años, por ejemplo, que genera una jubilación y después puede ser una pensión eso. O sea, y eso es parte de la ineficiencia, que gastamos mucho. Vos decías recién que países más envejecidos que gastan parecido pagan mejores pensiones. Y es así. Nosotros hemos logrado gastar mucha plata y pagar jubilaciones malas. Que no es fácil, conseguir eso. Y además pagamos mucho que pagan pocos, digamos, porque está la mitad de la gente que trabaja. Y además hay que financiarlo. Claro. Pero en parte pasa eso, y por eso digo que somos muy ineficientes, porque gastamos muy mal. Un dato que a mí, cuando hace algunos meses salió publicado oficialmente, lo levanté y me impresionó mucho. El censo 2022, que registra cuál es la situación de cada argentino respecto del sistema previsional, muestra en Argentina hay 2.800.000 personas, menores de 60 años las mujeres o de 71 años los varones, que tienen un beneficio previsional. 2.800.000. Casi 3 millones de jubilados jóvenes. Y tenemos más de 1 millón que cobran más de un beneficio.
Y tenemos un montón que cobran beneficios muy altos porque es alguna de estas excepciones. Todo eso hace que el sistema sea muy ineficiente, que gastemos muy mal, que hagamos esto insólito de gastar mucha plata y que los jubilados ganen poco. Pero eso da la magnitud de lo complicada que es la discusión, porque la discusión implica resignar beneficios para múltiples sectores. Sí, la gran ventaja que tiene que sea tan eficiente es que si vos lo ordenás un poco, y parte de nuestra propuesta, de hecho usamos esa palabra en un reordenamiento, tenés mucho espacio porque podés mejorar la situación de muchos con relativamente poca plata. Una cuentita rápida que uno puede hacer en un papelito en el borde del diario, como haríamos habitualmente. Si vos agarras el número de personas mayores de 65 años en la Argentina hoy, y a cada una de ellas les das un beneficio mensual de 700.000 pesos, que es el doble de una jubilación mínima más o menos, eso cuesta un 30% menos de lo que estamos gastando hoy. Porque somos muy ineficientes. Claro. Esto no es una propuesta, no se puede hacer, no es deseable hacerlo, tenemos un régimen que funciona de otra manera, pero quiero decir, gastamos mucho de más y si lo ordenamos, podemos mejorar. Nosotros estuvimos trabajando mucho en una propuesta desde CIPEC, pero trabajando con otras instituciones y gente que sabe del tema. Armamos una especie de foro de la seguridad social donde nos juntamos quienes trabajamos habitualmente estas cosas tratando de llegar a algunos acuerdos. Eso se desarrolló, hay una propuesta que se la llevamos al gobierno, hablamos con casi todos los partidos de oposición, con algunos sindicatos, hoy la reunión en parte es para eso, para poder discutir ese tipo de cosas. Y hicimos los números y es fiscalmente razonable de hacer, porque va a ahorrar plata en el largo plazo, pero además va a ser lo más eficiente. Cerca de un 80% de la gente va a estar mejor o igual de lo que estaría con el régimen actual. Y solo un 20% pierde, porque efectivamente algunos tienen que perder, claro. Porque a algunos le tenemos que decir, no te podés jubilar más a los 50 años, lo siento mucho. Y sobre 45, hay regímenes que plantean la jubilación a los 45 años. No, hay algunos que no tienen edad mínima, así que más todavía. ¿Ah, sí? Mira. No, decía, sobre la edad. Se discute la edad en muchos países, en Argentina incluso. ¿Hay que subir la edad jubilatoria? Yo creo que ahí tenemos de vuelta dos discusiones paralelas. Hay una discusión de fondo y es que la edad jubilatoria tiene que ir subiendo a lo largo del tiempo. Por suerte, nuestras condiciones de salud vienen mejorando y van a seguir mejorando. Todo indica que nuestra expectativa de vida va aumentando, cada vez vivimos más tiempo y en mejores condiciones de salud. Es un proceso lento, pero que ocurre casi inexorablemente. Nosotros tenemos muchas mejores condiciones de salud de las que tenían nuestros abuelos a nuestra edad, para llevarlo lejos. Sí. Porque el corto plazo a veces es menos claro, pero si pensás en tus abuelos, en tus tatarabuelos, a tu edad, eran viejos. Sí. Y nosotros estamos acá charlando. De acuerdo, sí. No solo estamos en mejores condiciones de salud, sino que además la demanda que los trabajos imponen sobre nosotros es distinta. Nosotros tres estamos trabajando ahora. Estamos acá sentados en aire acondicionado, en un lugar agradable. Hace 100 años, casi todo el mundo que trabajaba estaba haciendo un esfuerzo físico importante. O sea, es más fácil físicamente trabajar. Requiere más trabajo intelectual, más cognitivo, pero menos trabajo físico. Y eso hace que entonces el envejecimiento pega menos. Claro, la máquina dura más. Lo que eso implica es que en el mediano plazo tenemos que aumentar la edad jubilatoria. Eso no implica que tenemos que subir la edad mínima jubilatoria a 70 años la semana que viene. Lo que implica es que tenemos que discutir cómo de aquí al 2100 nos vamos moviendo despacito para subirla. Algún ejercicio que hicimos nos daba que podríamos subirla, por ejemplo, un mes por año y que con eso alcanza. Pero toda esta discusión queda vacía si no resolvemos el tema de los que se jubilan a los 45 años. Claro. Porque yo no puedo ir a decirle el señor que está trabajando en un comercio acá a la vuelta, mira, vos te tenés que jubilar ya no a los 65, sino a los 65 y 6 meses porque te va a tocar eso. Y el tipo me dice, pará, pero ¿y el de al lado que se jubila a los 40? Y tiene razón. En esos regímenes, en general, el planteo es, por ejemplo, actividades insalubres y demás, que en algunos casos seguirá teniendo mucha lógica, pero también uno conoce personas jubiladas en esos regímenes que tienen una vida laboral totalmente intensa, cobrando la jubilación y están trabajando de otra cosa, trabajan fuera de registro porque son jubilados o trabajan en otras modalidades. Y uno dice, bueno, pero si está trabajando, podría haber continuado como activo. Sin duda alguna. En la realidad lo es. Porque hay de todo, porque hay algunas que se originan en la lógica de la actividad insalubre o riesgosa. Aún así, yo todavía no entiendo bien por qué, si vos trabajás en una actividad insalubre o riesgosa, entonces te jubilás 5 años antes. Porque a lo mejor lo que te pasa es que
te arruinaste tu salud por tu trabajo y tenés que tener un beneficio a los 30 porque no podés seguir trabajando de los 30, Claro. no a los 60. Claro. El numerito de ese 5 años es totalmente arbitrario, es muy raro. Es más, algunas preguntaban de dónde salió y bueno, lo adelantamos un poquito. No tiene mayor sentido, no es que alguien sacó la cuenta. Y además lo que presume es que toda la población que está en ese grupo es toda igual y que a todos les pasó lo mismo. Y además, como son lo que suele ocurrir con este tipo de instituciones, se crean estos regímenes y muy rápidamente se te empieza a colar gente por todos lados. O sea, vos creas un régimen para los mineros, que uno dice, sí, el minero que está con el pico. A los 10 minutos tenés el que gerente atendía el general teléfono en la sí. entrada de la oficina en Puerto Madero. en Cava. Claro. Claro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Claro. Entonces, y después tenés algunos que no tienen que ver con eso, tienen que ver con los docentes. Los docentes no tienen problema de salubridad. Ser docente de grado es destructivo. Yo admiro profundamente a los maestros y maestras que están con los Sí, chicos todo el día. Hijo de docente. Y además es fundamental y es muy valioso. Hay que pagarle mejor, hay que formarlos mejor, hay que tratarlos mejor. No hay que jubilarlos antes. Hay que reconocerles el esfuerzo en el momento que lo hacen, no 20 años después. Rafael, y sobre eso, Sí. perdón, Fede, porque quería agregar, ¿y qué piensan ustedes en CIPEC de igualar la edad de jubilación de las mujeres y de los hombres? Que los hombres están en 65, las mujeres en 60. Digamos, hay también una realidad de brecha de género en el mercado laboral, ¿no? A Es ver, muy injusto para las mujeres. Es parte de la misma discusión. Hay brechas de género en el mercado laboral, en las responsabilidades sobre las tareas domésticas, en los cuidados de niños. Eso es todo cierto y hay que trabajar en resolverlo. Nada de eso lo resolvés jubilándote 5 años antes. No, es como que no, cuando decís, a ver, alguien dijo, uy, no, está muy mal que las mujeres sufran todo esto, ¿y qué hacemos para arreglarlo? Jubilémoslo 5 años antes. Digo, ¿qué tiene que ver? Lo que tenés que hacer es trabajar para que no haya brecha de género, que es difícil, pero que se va mejorando, pero va a llevar tiempo. Tenés que, por ejemplo, tener una discusión muy seria sobre qué pasa con las licencias por maternidad y paternidad, que en Argentina son absurdas. La licencia por paternidad en Argentina es 2 días. Entonces, eso lo que quiere decir es básicamente que la sociedad argentina le dice a las familias, si ustedes tienen hijos, es problema de la mujer, porque el varón tiene que ir a trabajar. No, hay que cambiarlo. Pero no lo cambiás jubilándola antes, lo cambiás cambiando la licencia de paternidad. Hay que tener esas discusiones El tema para son los resolverlo. tiempos, ¿no? Porque Es difícil, hay que trabajarlo y vuelvo al inicio de la introducción. Estos no son problemas de coyuntura de corto plazo, hay que resolverlos. Nada de esto se resuelve para mañana. Cualquier cambio que vos hagas en el sistema previsional siempre afecta las próximas décadas, porque Claro. los que están jubilados y eso no se discute, salvo que alguien haya conseguido una jubilación fraudulentamente, pero es muy raro eso. Siempre hay alguno, pero son es un poquitos. derecho ganado adquirido. La persona cumplió con la ley, se jubiló, tiene su beneficio, no hay nada que discutir. Cualquier cambio que haces es un cambio para adelante, entonces hasta que tenga impacto pasan unos cuantos años. Lo que pasa es que si no empezás a cambiar ahora, estamos dentro de 20 años discutiendo los cambios que habría que hacer para los próximos 20 años. Claro. Así nos viene pasando desde décadas y décadas, ¿no? Hay que resolver esa discusión. Hablabas recién de los que se tratan como si fueran iguales, pero no lo son. Te pregunto, en relación a las moratorias que tuvieron un fuerte impacto en Argentina, hace poquito, bueno, se discutió, fue ley, después se vetó. ¿Qué mirada tenés sobre eso y cómo influyó en el sistema que tenemos hoy? Las moratorias fueron un intento de solucionar un problema real con un mecanismo muy desprolijo y de emergencia. Lo que hizo la moratoria fue que en el año 2005 la dirigencia del país se dio cuenta que estaba pasando algo que estaba pasando, que es que estaba cayendo la cobertura porque el sistema le exigía a la gente tener 30 años de aportes y la gente no los tenía. Hoy no los tiene. Hoy un 70-75% de la población no llega a la edad jubilatoria con el número de aportes que hacen falta. Y entonces dijeron, bueno, esto es un caos, estamos perdiendo jubilados. La idea del sistema previsional es proteger a los adultos mayores y no los estamos protegiendo. Hagamos algo. ¿Qué hacemos? Básicamente digámosles a esas personas que vayan al ANSES, que digan que se olvidaron de aportar cuando tenían que aportar como autónomos, como monotributistas, le vamos a sacar una cuenta, le vamos a dar nada y le vamos a pagar. Eso no era una mala idea necesariamente en un momento de emergencia, pero era una solución de emergencia. Claro. Si alguno de ustedes ahora tiene un accidente, se le rompe un vaso, te cortás, estás desangrándote, los otros 2 te vamos a hacer un torniquete en el brazo urgente. Espero que no haga falta porque no sé, al menos yo, pero bueno. Ahora, después de eso, hay que llevarte al hospital. No podés vivir 20 años con torniquete. Y la moratoria es un torniquete que
podía ser una respuesta a la urgencia, pero no era una solución de fondo al problema. La solución de fondo al problema, que no es menor, es salirnos de esa lógica de los 30 años de aportes mínimos, porque además es muy rara, porque hay mucha gente que tiene 20 años. Digo, en general, cuando se habla de la moratoria, se piensa que el mundo se divide entre quienes aportaron y quienes no aportaron. Sí. Claro. Y vos mirás los La mayoría números. está al medio. Y la mayoría está en el medio. No aportó 30 años. Hay, pero, gente, claro. hay gente que aportó 30, hay gente que aportó 29, Claro. hay gente que aportó 20, hay gente que aportó 15, hay gente que aportó 55. Quiero decir, hay de todo. Vos tenés que hacer un sistema más simple, más transparente, que diga, mira, esto es fácil. Por tu condición de ciudadano argentino o residente de Argentina, vos tenés derecho a una protección básica porque Argentina protege a sus adultos mayores. Es básica, no es mucha plata, lo que ahora es la PUAM, la Sí. jubilación Sí. mínima, algo por el estilo, pero en ese nivel. Después de eso, tenés derecho a un beneficio proporcional, que es proporcional A lo que hayas aportaste. aportado. Y si Claro. aportaste un mes, vas a tener un chiquitín más. Si aportaste 55 años, vas a tener un montón. Y si aportaste 29 o 30, vas a tener un poquito más, un poquito menos. Porque cuando pones ese límite raro de los 30 años, que es lo que dice la ley hoy, que si tenés menos de 30 años no tenés jubilación, eso automáticamente provoca incentivos muy fuertes para hacerle trampa. O individualmente, que consiga un amigo que me declare porque bla, bla, o institucionalmente, que es la moratoria. La moratoria es una trampa al propio sistema, Claro. porque el sistema, pero es porque el sistema no funciona. No hay que hacerle trampa al sistema, pero no hay que tener un sistema que invite a hacer trampas. Claro, Tenés que resolver esa parte. Y eso no es tan difícil de hacer y de vuelta. Se puede hacer con fiscalidad razonable, se puede hacer mejorando la equidad, porque entonces vas a tratar al de 29 muy parecido al de 30. Hoy el de 29 lo tratás igual que al de 0. Claro. Y el de 29 tenés que tratarlo casi igual que al de 30. Rafael, ya cerramos, ya nos hemos quedado sin tiempo, pero para cerrar, ¿y hoy qué está pasando? Porque no está rigiendo más la moratoria. ¿Tienen algún dato de qué está pasando con la gente? Digamos, ¿va a la PUAN? ¿Cómo es A ver, eso? lo que ocurre hoy es que la gente que no llega a los 30 años de aporte puede ir a la PUAN y seguramente está yendo a la PUAN. Todavía no tenemos datos porque ANSES va publicando información con alguna demora y todavía no hay datos publicados después de la aprobación y del veto y del rechazo y todo eso. Pero seguramente lo que está pasando y lo que va a ocurrir cuando veamos en el próximo año, a medida que aparezcan los números, es que va a empezar a aumentar el número de beneficiarios de PUAM, porque gente que antes iba a la laboratoria ahora va a tener que ir a la PUAM, Claro. y va a ir bajando suavemente el número de jubilados del régimen general. Porque ¿cuánta gente aproximadamente se jubilaba con moratoria? Ha sido muy variable en el tiempo, pero siempre, cada año eran por lo menos varios cientos de miles. Claro. Claro. O sea, es un número muy importante. Un cambio grande, muy Sí. grande. Bien, bueno. Bueno, Rafael Rothman, entonces investigador principal del CIPEC. Va a estar el CIPEC hoy debatiendo estos temas y también temas como el desarrollo sustentable, Empleo. la creación de empleo, qué está pasando en el país. Bueno, una serie de temáticas muy interesantes con investigadores, con dirigentes, a partir de las 3 de la tarde en la Universidad Siglo XXI. Allí estaremos, así agradecemos la presencia de Rafael acá en La Al Voz en contrario, Vivo. gracias por la invitación. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante siempre dialogar con todos los investigadores Tal cual. del CIPEC porque es un instituto donde se genera mucho conocimiento muy valioso.